Ahora, ¿de dónde nacen los Latin King? Los Latin King son una banda callejera hispanohablante originaria de los Estados Unidos, extendida por algunos países más. La pandilla esta fue fundada por puertorriqueños en Chicago, Illinois, en 1954. Además, esta de ser una de las pandillas de prisión más antiguas junto a los mafias mexicanas y grandes de Estados Unidos en el mundo. Su historia radica en 1951 como una facción de los King Motherland de Chicago. Esta nace en Chicago, Illinois, por chicanos, mexicanos americanos e inmigrantes de México, República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador y de Cuba. Estas eran discriminadas por americanos blancos y negros. Un grupo de ellos formaron un ala, los Latin King, para protegerse, contraatacar e insultar un poco de orgullo en su comunidad. Durante sus primeros años de vida, la asociación funcionó como un grupo de ayuda mutua dentro de la comunidad chicana y puertorriqueña. Al cabo de una década, el grupo había crecido hasta convertirse en una pandilla criminal. La organización como tal, la cual empezó a extenderse a Nueva York por King Blood hasta por Estados Unidos, y en los años 70 comenzó a ser dominada por personas implicadas en actividades ilegales, principalmente en redes de narcotráfico, con los latinos en comunidad que enfrentaba la violencia constante de las pandillas griegas e italianas. Los imperiales se fusionaron con varias y otras pandillas callejeras, puertorriqueñas y mexicanas para formar los Latin King. Más tarde, sin embargo, se convertirían en una empresa criminal que opera en todo Estados Unidos. Hay dos facciones generales de esta. La una es los King Motherland Chicago KMC, y también conocido como King Manifiesto and Constitution, y Bloodline, formada en la ciudad de Nueva York, allá en 1986. Todos los miembros de esta pandilla se identifican como Latin King. Los miembros de este grupo se identifican con el color dorado o amarillo y negro, coronas de 5 puntas o las siglas Halcón, que significan All Might Latin King and Queen Nation, la todopoderosa nación de los reyes y reinas latinos en inglés. Algunos de ellos llevan coronas tatuadas en su cuerpo y suelen estar compuesta principalmente por ecuatorianos, colombianos, peruanos, bolivianos y dominicanos. Para entrar en materia, es habitual que los sometan a alguna prueba, como la de soportar una paliza propinada por el resto del grupo o conseguir una denominada cantidad de dinero, normalmente robándolo. Se rigen por normas muy estrictas que no suelen saltarse por las penalizaciones que los líderes imponen, que pueden significar palizas de sus propios compañeros o incluso de la muerte. Estas reglas están recogidas en un manifiesto denominado la literatura. La facción Bloodline, en cambio, por esta parte, el manifiesto Bloodline fue fundado por Luis King Blood Felipe en 1986 en el Centro Concepcional Collins del estado de Nueva York. Los Latin King, que se asocian con el capítulo Bloodline del estado de Nueva York, también se identifican como la nación todopoderosa de los reyes y reinas latinos Halcón. Se estima que la membresía es tan grande como 7.600 o 7.500, dividida entre varias docenas de tribus que operan en 15 ciudades en 5 estados. A principios de la década de 1980, para evitar el encarcelamiento por sus actividades delictivas en Chicago, Luis Felipe, también conocido como King Blood, huyó a Nueva York. Poco tiempo después de llegar a Nueva York, fue arrestado y condenado por asesinar a su novia.
Hacia 1986, mientras estaba en prisión, Felipe comenzó su propio capítulo con los Latin King, conocido como Bloodline. Se designó a sí mismo como Inca y corona suprema del estado de Nueva York. De 1986 a 1994, Halcón consolidó su condición de pandilla a través de delitos como asesinato, extorsión y otros delitos cubiertos por la ley RICO, la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsión. En el año 91, Felipe fue devuelto a prisión después de una breve liberación por violaciones de libertad condicional, derivadas de la recepción de bienes robados. Sin embargo, continuó guiando a los miembros de Halcón, que ahora sumarían unos 2000, tanto encarcelados como libres. En 1994, con el rápido crecimiento de estalló una lucha de poder interna y se produjo la violencia dentro de los Kings. Entre junio de 1993 y febrero de 1994, 7 Latin King fueron asesinados. Tras el estallido de violencia interna de pandillas, Felipe y otras 19 personas más fueron acusadas de asesinato y extorsión. El proceso de acusación terminó en 1995 con 39 Latin Kings y un Latin Queen acusados bajo la ley RICO. Felipe fue acusado por ordenar al asesinato de William Lee Mann Cartagena, que había sido llevado a un departamento abandonado en el Bronx y estrangulado, decapitado, mutilado e incendiado. Aunque Felipe estaba en prisión, el gobierno luego alegó que había ordenado un TOS, un Terminate on Site, a todos los Latin King por el asesinato de Cartagena. Esta carta y muchas otras fueron como se vinculó inicialmente a Felipe con otras 3 asesinatos más en los cuales en las calles de Nueva York. El testimonio de los reyes anteriores se utilizó como prueba adicional de las órdenes. Las cartas habían sido copiadas y almacenadas por el Departamento de Correcciones de Nueva York, que no estaba al tanto del significado de las cartas hasta que se formó un grupo de trabajo federal que incluía NYPD, investigadores de homicidios, agentes del FBI e investigadores del DOC. Antonio Fernández, quien fue bendecido como Inca, corona y suprema del estado de Nueva York, tras el juicio y condena de Felipe, allá en 1996, se arrodilló con otros Latin King frente al Tribunal Federal del Distrito de Manhattan y fue citado diciendo lo siguiente: es hora de un nuevo comienzo, ahora no pueden echarnos en cara nuestro pasado. A partir de allí, Halcón una vez más comenzaría a transformarse. Latin King y Queens comenzarían a aparecer en masa en manifestaciones políticas en apoyo a la comunidad latina. Para promover sus esfuerzos de legitimación, la organización comenzaría a celebrar reuniones mensuales, universales, en la iglesia episcopal del Street Mary de West Harlem. En este momento se cree que la membresía de los Latin Kings aumentaría a 3,000 encarcelados y a 4,000 libres. Los universales mensuales atrajeron una asistencia de entre 500 a 600 personas con regularidad. Los cambios internos en la organización comenzarían a tener lugar cuando Fernández enmendaría el manifiesto Halcón para incluir elecciones parlamentarias y nuevos procedimientos para manejar quejas entre organizaciones y eliminar la muerte como posible castigo, sustituyéndola por desapariciones, acto de ser desterrado del movimiento. Para la Halcón, en 1997 comenzaría con la sentencia de Felipe a 250 años de prisión, 250 años, de los cuales los primeros 45 los pasaría en el régimen de aislamiento. Los otros 39 miembros
fueron sentenciados a un promedio de 20 años de prisión por su participación en los crímenes. El año traería más problemas legales, ya que Fernández y otras 31 personas fueron arrestadas en una redada en el Lower East Side y acusadas de alteración del orden público. El comisionado especial de investigación para escuelas pronto acusó a Halcón de infiltrarse en el sistema escolar. Un guardia de seguridad escolar con 5 años de servicio fue despedido por cargos de conducta poco profesional por su asociación con los Latin King. El año llegó a su fin con el arresto de Fernández en diciembre por el FBI por abuso doméstico. Los cargos pendientes contra Fernández se retiraron a principios de 1998 tras la liberación de Fernández. Una operación conjunta del FBI, Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, Servicio de Inmigración y Naturalización, la Policía del Estado de Nueva York y la Administración para el Control de Drogas, la DEA, llegaron a su fin con los arrestos de 92 presuntos miembros de Halcón, la mitad de los cuales los líderes de los Latin King insistieron en que no eran miembros. La operación, denominada Operación Corona, le costaría a la ciudad más de $1 millón y tardó 19 meses en completarse. Fernández fue liberado después de 4 días con una fianza de $350,000, la cual fue pagada con las cuotas obligatorias que el tesorero de Bloodline había recaudado de la comunidad cada semana. Más de la mitad de los arrestados fueron acusados de delito menor. Otros fueron en cambio acusados de posesión de armas y tráfico de drogas. A Fernández finalmente se le permitió, aunque bajo arresto domiciliario, asistir a reuniones universales mensuales. Fue durante su tiempo bajo arresto domiciliario que Latin King o Latin Wings experimentara una reorganización del liderazgo, despidiendo a muchos de los líderes para atraer a miembros con más enfoque político. Durante este periodo, los Latin King comenzaron a ganar cierta legitimidad dentro del movimiento nacionalista puertorriqueño a partir de que Lolita Lebrón, miembro del Partido Nacionalista Puertorriqueño, quien cumpliría 25 años en una prisión federal por su participación en un ataque al Capitolio en los Estados Unidos, junto con otros militantes puertorriqueños en 1954, reclutaría a los Halcón del estado de Nueva York para protegerla durante una manifestación frente a la sede de las Naciones Unidas. Después de esta manifestación de la ONU, Rafael Cancel Miranda, otro nacionalista puertorriqueño que pasó 25 años en una prisión federal por los mismos delitos que Lebrón, asistió a una universal mensual. Antes de finalizar el año, Adelfa Vera, también activista puertorriqueña, asistió a un universal mensual y la dirección actual le entregaría cuentas de Halcón. Vera fue elogiada durante la reunión y afirmó lo siguiente: estos niños son la esperanza de nuestra lucha por la liberación. Puedo morir en paz porque encontramos la continuación. En 1998, Fernández se declaró culpable de conspiración para vender y distribuir heroína. En el año 99 fue sentenciado a 3 años de prisión que comenzó a cumplir en la penitenciaría federal de Leavenworth en Kansas y fue puesto en confinamiento solitario. Finalmente transferido nuevamente y colocado en la población general, y desde entonces ha sido liberado. Durante la primera década del siglo XXI, debido al proceso migratorio entre el Ecuador y España, los Latin King y los Nietas se introdujeron en el Ecuador desde España. En el país andino, tras pocos años de violenta actividad, ambas bandas llegaron a un acuerdo de paz solo en el Ecuador y cese de actividades en el 2009.
Los Latin Kings componen la banda con más presencia en España. En marzo 2013, las fuerzas de seguridad desarticularon a la banda en Madrid y un año más tarde los Mossos de Escuadra hicieron lo mismo en Cataluña. A pesar de ello, hay muchas ramificaciones por todo el territorio nacional, teniendo presencia actualmente en Madrid, Andalucía, Castilla, León, Aragón, Castilla de la Mancha, Islas Baleares, Navarra, la Comunidad Valenciana y Murcia. Su estructura organizacional, los Latin Kings tienen una estructura bastante organizativa jerárquicamente. Tienen numerosos capítulos o tribus en todo el país que se adhieren a un sistema regional, estatal y nacional. Los oficiales cuentan con el apoyo de un consejo de corona de los 5 miembros del consejo de coronas. El consejo establece normas y reglamentos y celebra audiencias disciplinarias. Su jerarquía se eleva a oficiales regionales y en última instancia a 2 incas regionales supremos con sede en Chicago. Los jefes de toda organización criminal son conocidos como coronas. Un detective jubilado dijo que en el 2004, cuando los comparas con otras pandillas callejeras como los Bloods o los Crips, ninguno se compara con la organización de los Latin Kings. Las marcas, los colores de ellos son el negro y el dorado. Las marcas de pandillas consisten en una corona sagrada de 5 o 3 puntos, escritos de abreviaturas LK, ALK, ALKN, Halcón, etc. O dibujos de los leones y el rey maestro. El símbolo de los Latin Kings suele ir acompañado del nombre y número de la tribu, región o ciudad de la pandilla. Los Latin Kings son miembros de la alianza de pandillas People Nation o Nación People, Nación Gente, y por lo tanto se oponen a la alianza de pandillas rival Folk Nation. Su disciplina, cuando cualquier miembro cree que otro miembro ha violado un reglamento, comienza el proceso disciplinario presentando un formulario de procedimientos para la violación. Este formulario incluye una variedad de información sobre la acusación, incluida la violación, la declaración de acusado y miembros presentes u otros testigos. Si se determina que el miembro es culpable de violación en su audiencia de la corona, puede estar sujeto a una variedad de sanciones según la gravedad de la ofensa. Los castigos no corporales, libertad condicional por un periodo que oscila entre 2 semanas o 2 meses, se puede imponer además otros castigos. Las multas también se pueden usar como una forma de recuperar el gasto de la propiedad de las pandillas cuando un miembro lo destruye o la pierde. Despojo. El miembro despojado de rango y títulos es muy poco probable que vuelva a subir el rango anterior. La suspensión. El miembro es despojado de todos los cargos y deberes y no se le permite usar colores y se le llama novicio. El servicio comunitario, asignaciones particulares realizadas caso por caso. Los castigos corporales, el VOS, golpe a la vista, golpe de tiempo indeterminado, el examen físico de 3 minutos, paliza de 3 minutos por al menos 3 miembros, el examen físico de 5 minutos, paliza de 5 minutos por parte de 5 miembros, el TOS, terminar a la vista, muerte. Su ideología del kinguismo, los L.A. Kaufman escribió en su edición de febrero de 2015 de la revista New York de que los Latin Kings tenían una mezcla única de disciplina intensa, política revolucionaria y una religión casera llamada kinguismo. Este sugiere que esto hace una mezcla potente para niños del gueto con problemas cuyas vidas carecerían de estructuras esperanza. Kingsm es una mezcla de retórica de pandillas tribales y misticismo religioso. Como dijo un miembro, el manifiesto es considerado nuestra Biblia y leerlo es pasar de las
tinieblas a la luz. Los Latin Kings operan bajo estrictos códigos y pautas que se transmiten en una constitución extensa y siguen las enseñanzas del